Una sola tecnología puede hacerle frente a los cortes de luz, el calor extremo y la pandemia. Algo que existe desde que existe la historia, que entra a veces en un bolsillo y que te lleva a cualquier lado sin pedirte que te hisopes o que muestres un certificado. Nah, no me digas que inventaron un celular de realidad aumentada que funciona a batería solar. ¿De verdad es lo primero que pensaste? ¿Posta? Sí. El Cuartito de Bogado, versión verano. Un programa de libros, entrevistas, textos, recomendaciones, todo en una hora, para hacerte el aguante cuando no aguantás más. Ah, ahí va, la respuesta era libros. No, nada, me perdí un toque cuando dijiste lo de los cortes de luz, porque si hay corte de luz, ¿cómo escucharías esto? ¿No te parece? Ay, la yeteé yo esta vez, mala mía. Bueno, me pongo a leer en el cuartito mientras espero que vuelva la luz. El Cuartito de Bogado. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para amargar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Muy bien, bienvenidos a otro capítulo del Cuartito de Bogado, el segmento que se transformó en programa de libros, en donde, bueno, ahora como tenemos una hora y tenemos al resto del año para hablar, nos dedicamos justamente a trabajar más de un libro por capítulo y tratando siempre, dentro de todo, de hacer una charla amable, distendida y lo más amplia que se pueda acerca de novedades en términos de libros que hayan aparecido en el último tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro que sabemos ya se mandó a imprenta, sabemos que en unas semanas estará en todas las librerías del país, las librerías que están acostumbradas sobre todo a recibir novedades del campo de la filosofía. Estamos hablando de un libro de muchísimo peso en el pensamiento occidental, que no es otro que el diálogo platónico conocido con el nombre de Fedro, y estamos en comunicación con quien tradujo la edición que saldrá por el sello Coligüe Clásica, con la doctora María Angélica Fierro, que está del otro lado. ¿Cómo andás, querida? Muy bien, muy contenta de estar acá conversando con vos y sobre la pronta aparición del Fedro. Sí, un libro que, bueno, he tenido la suerte de ver cómo fue el desarrollo y demás, y digamos que yo sabía de antemano que era un diálogo platónico fuerte, digamos, uno de los centrales, pero bueno, también una medida que se va moviendo dentro de los diálogos platónicos, sabe que también está en relación con los demás y que cada especialista tiene como su diálogo de referencia. Acá ya sos un especialista de Fedro, así que supongo que para vos, ¿qué tiene de central en el pensamiento platónico este diálogo? Bueno, este diálogo, por ejemplo, en el siglo XIX se lo consideraba un diálogo de juventud, debido a que aparecen prácticamente todos los conceptos de la filosofía platónica, incluso de diferentes periodos. En realidad eso nos hace pensar ahora al revés, que no puede ser un diálogo de juventud, sino un diálogo donde ya se había elaborado Platón todas estas ideas, o estaba elaborando algunas nuevas, pero digamos que es un diálogo central en eso, ¿no? En que recoge distintos elementos y al mismo tiempo los entrama alrededor de dos ejes fundamentales, que son el amor y el lenguaje. Y al mismo tiempo, a su vez, hace un entrecruzamiento entre el amor y el lenguaje. Nos dice de qué manera el hablar, el expresarse, está incentivado por el amor, por el deseo, y a su vez cómo esos discursos versan especialmente, aunque no únicamente, pero en definitiva, fundamentalmente sobre el amor, ¿no? Todo lo que decimos. Sí, y justamente, perdón que te interrumpa, la manera en la cual yo por lo menos como lector llego a Fedro es justamente cuando trabaja dentro del diálogo el problema del lenguaje, ¿no? La idea misma de la relación entre lengua y escritura, que filósofos mucho más contemporáneos como Jacques Derrida retoman para pensar, ¿no?, esa tensión dentro del propio diálogo acerca de cómo pensar qué es el habla y qué es la escritura. Sí, ese es uno de los puntos centrales que se han retomado, como vos decís, en la filosofía contemporánea. Se lo ha comparado incluso con la tensión que existe entre
toda la cultura cibernética y el acceso a la información y el habla, ¿no? Yo escribí, uno de los primeros trabajos que produje fue justamente haciendo una recreación de este diálogo final entre Teus y Tamus acerca del valor o perjuicios, digamos, de la escritura, retomándolo desde el punto de vista de un pensador francés que es Yves Genalet. ¿Sí? Y bueno, esto muestra todas las implicancias que tiene el Fedro en la filosofía contemporánea, en el pensamiento, en las discusiones contemporáneas. Y también, como te decía, la temática del amor y del alma, la búsqueda de la belleza, ha sido un tema que ha perdurado durante toda la tradición occidental y que nace de alguna manera acá, sus alas nacen en el Fedro, ¿no? Y atraviesan todos los siglos y llegan hasta nosotros y reaparecen en textos y en la cultura de manera inesperada muchas veces, ¿no? La imagen del deseo, como en la película de Wim Wenders, ¿no? Sí, en la famosa Las alas del deseo, que justamente claro, ahí te iba a preguntar, dentro de lo que sería, entre comillas, el argumento del diálogo, cuál es la situación y qué es lo que despierta esta serie de preguntas, ¿no? Para todos aquellos, quizás, uno asume que alguna vez visitaron, los que nos están escuchando, algún diálogo platónico, pero aquellos que no, justamente la estructura del pensamiento platónico se da bajo la forma de un diálogo recreado entre personajes en los cuales Sócrates un poco es la voz de la filosofía y aparecen diferentes personajes que, ya sea por alguna cuestión de algo que sucedió o por una pregunta que alguien hace, despierta las reflexiones, despierta toda esa secuencia de dudas acerca de, bueno, pero ¿qué estás queriendo decir realmente con eso y demás? Está bueno lo que decía acerca del amor, porque uno lo primero que piensa ¿no es el banquete el diálogo donde está el amor tratado? ¿Por qué diferencia habría entre el banquete y Fedro acerca del tratamiento del amor? Yo creo que la gran diferencia es justamente que hay un tratamiento explícito también del lenguaje y de la relación entre la expresión y el deseo, digamos, ¿no? La conexión entre el amor y el habla, podría decirse, ¿no? Que en el banquete se da de manera implícita, se da a través de la realización de discursos retóricos muy diferentes, incluido en esta retórica la filosófica, podríamos decir. En cambio, acá hay un tratamiento directo de la retórica en toda la segunda parte del diálogo, ¿no? Entonces, hay una presentación dramática y después hay un tratamiento retórico, un tratamiento filosófico explícito de la retórica. En cambio, en el banquete, como te decía, esto está tratado en forma implícita. Y por otro lado, en la teoría del amor aparece más claramente vinculada a la teoría del alma de Platón, que está en República, por ejemplo, a la teoría de la reminiscencia. Es lo que yo te contaba de que aparecen varios de los núcleos fuertes de la filosofía platónica entrelazados a través de los temas centrales. Sí, que por ahí en el banquete no está, hay algunos elementos, pero no está de todos estos, ¿no? No, seguro, y eso es lo que iba a decir también, ¿no? Porque justamente hay algo dentro de nuestro mundo, de este mundo contemporáneo, que enseguida se pega a la figura de hablar de amor y de Platón, que es el amor platónico, lo cual es muy interesante porque, y acá obviamente vos como experta nos dirás qué onda, en realidad es como una especie de mezcla de términos, porque el pensamiento acerca del amor no cae en nuestra idea de lo que sería el amor platónico tan así. No. El amor platónico no tiene que ver solo, por lo menos solamente con que no haya una relación carnal y con que haya una idealización del otro, aunque esos elementos existen en la forma de amor más elevada que se propone también en el Fedro. Pero lo que se suele dejar de lado es que Platón presenta de manera muy
desarrollada y además muy vívida, todo el proceso del enamoramiento, de las sensaciones físicas, de las emociones que esto despierta cuando uno se enamora. Y esto nos hace pensar que sin ese primer impulso carnal, que es el eros que todos conocemos, el amor que todos experimentamos alguna vez, no puede nacer el eros filosófico, ese eros más elevado. Está descrito así con pelos y señales, podría decirse todo, esta situación del enamoramiento también en el Fedro. Y después sí, ese amor que empieza siendo físico y solo por una persona, se va transformando en un amor que se despliega en todos los aspectos de la vida. En eso también, ahí sí se retoman los conceptos del banquete, e incluso en el Fedro se sugiere que este amor se puede extender al plano cósmico, ¿sí? Y hay un eros cósmico, que es el que mueve el universo, que impulsa los carros de los dioses, al que nosotros podemos subirnos y colaborar, ¿no? Entonces hay todos estos niveles, en todos estos niveles trabaja Platón, ¿no? Y eso es lo fascinante. También el uso de diferentes tipos de lenguaje, argumentativo, mítico, puesta en escena, también lo muestra en toda la conversación. Hay una puesta en escena de lo que se teoriza. Eso es uno de los elementos fascinantes del diálogo, ¿no? Bueno, justamente empieza con una situación que tiene que ver con el acercamiento amoroso, que también, digo, desde nuestro mundo contemporáneo a veces es difícil como quedarse tranquilo. Si uno revisa inclusive otros diálogos platónicos donde esto está de una manera mucho más evidente colocado en el diálogo, estoy pensando en Lisis y Cármides, que son diálogos platónicos tempranos. Esto después por ahí lo vamos, ojalá nos quede tiempo para aunque sea mencionarlos, pero si no, esto es más que nada para abrirles el mundo y recomendarles obviamente la traducción de María Angélica Fierro de Fedro. Pero para ir al punto, en el Fedro, Sócrates y las personas con las cuales él dialoga se acercan a Fedro con cierto interés amoroso. Ahí es donde te hago la pregunta como especialista. ¿Cuál era la idea de amor en ese mundo griego? Estamos hablando de años, siglos antes de Cristo. Sí, bueno, el amor era, como te decía, lo mismo que nosotros entendemos por el amor cuando hablamos de enamoramiento. Eso era el eros. Y ese eros se podía experimentar hacia alguien del otro sexo o se podía experimentar a alguien del mismo sexo. Esto ya viene de la tradición anterior a Platón, está en la lírica, o sea, no es algo nuevo, que está documentado por primera vez en Platón, ¿no? Ahora, en el caso de las relaciones homoeróticas entre los hombres, tenía un sesgo particular porque se daba entre un hombre adulto que ya era ciudadano ateniense y estaba en ejercicio de sus derechos políticos, tenía una cierta inserción social, y un muchacho joven que iba a ingresar a esta vida, ¿no? Entonces, era el amado. Entonces formaba parte también de los ritos de iniciación en la vida política. Incluso, bueno, era muy común que la bisexualidad, o sea, que después se casaran y tuvieran también una relación, digamos, heterosexual. Lo que nos choca más por ahí es que estos muchachitos eran muy jóvenes, eran púberes, pero esto estaba regulado por la sociedad. Había también ciertas normas para el cortejo, de lo contrario era sancionado también por el etos, digamos, ateniense. Y de hecho, una de las interpretaciones más actuales, más en boga, es que lo que más se condenaba era la falta de moderación, ¿no? Entablar esta relación, pero sin cuidado y con excesos, ¿no? En el caso también incluso de llegar a la relación sexual. No se juzgaba tanto, según las últimas interpretaciones,
si había o no un contacto íntimo, sino si esto era realizado de manera excesiva. Claro, sí. Que por otro lado, y esto, o sea, yo no soy un especialista ni nada, apenas soy un lector de estas cuestiones, también abre la puerta acerca de la pregunta. Recordemos que Sócrates es condenado a muerte, por decirlo de alguna manera muy rápida, es que él consume la famosa cicuta. Todo este tema está muy bien trabajado en los textos tempranos de Platón, que hablan acerca de Sócrates y esta condena, pero está esta idea de que la condena llevada adelante en el mundo ateniense tenía que ver justamente con que había un cambio de época y de una u otra manera Sócrates representaba el mundo que se quería dejar atrás, en donde aparecían este tipo de prácticas. Obviamente, esto te lo digo como algo que leí, que no sé hasta qué punto eso no verás, o las investigaciones de ahora ya lo descartaron totalmente. No, que estas prácticas no habían caído en época de Platón, digamos, que Platón, bueno, lo conoce muy joven a Sócrates, cuando tiene 20 años, eso la verdad que no considero que sea así. Además, bueno, después de la época de Alejandro, de la época helenística, esto va a continuar, digamos. Claro, ¿no? O sea que se extiende en el tiempo, no es que no había un cambio de época. Sí, digamos, en cuanto a la democracia ateniense, bueno, obviamente va a debilitarse y finalmente la polis va a desaparecer y va a quedar bajo el imperio macedónico. O sea, el carácter político de esta relación sí se va a debilitar por una cuestión de que la polis se va a debilitar, pero no creo que estas relaciones no es que habían cambiado en la época de Platón con respecto a la época de Sócrates. Además, bueno, Platón se relaciona con Sócrates, digamos, son contemporáneos, si bien Sócrates era viejo, digamos, tenía 70 años y Platón tenía 20, digamos, pero no, eso no había cambiado. Además, bueno, en la carta séptima está documentada esta relación de Platón con Dion, del cual se enamora. A veces se supone que un poco este relato de lo que se siente estando enamorado es por esta loca pasión que Platón habría sentido por Dion. Hay un epigrama que habría estado en la tumba de Dion, que decía: oh Dion, tú que enloqueciste mi alma con Eros, ¿no? Claro. Con amor. Sí. Entonces, en ese sentido, no creo que marque un cambio de época. Hay otro diálogo. Sí. En otras cosas sí hay un cambio de época. Los sofistas educan a una clase más bien a una élite, y en cambio ya en la época de Platón se forman las escuelas para educar a los ciudadanos, que esta necesidad de la educación surge también por una necesidad política, ¿no? Y hay un cambio en ese sentido. Por ejemplo, hay un cambio entre el siglo V y el IV, digamos. Claro. No, te iba a preguntar que cuando hablabas de esta idea del loco amor y demás, lo que me vino a la cabeza es otro tratamiento, de cierto modo, de la locura o esa idea muy particular que era, para decirlo en términos propios de la época, el ser poseído por las musas. Lo recuerdo buenamente en otro diálogo que es Ión, que justamente trata otro tema muy interesante, que es esta tensión que hay en la poesía, por ejemplo, acerca de dónde vienen las palabras, ¿no? Si es una técnica o es que uno está raptado por... ¿Qué similitud uno puede encontrar con respecto al amor, ¿no? Porque inclusive al día de hoy tenemos esta idea de que cuando uno está borracho o enamorado dice cosas que no quiere decir. Bueno, hay algo ahí que me parece que está como nudo dentro de nuestra forma de pensar los sentimientos, ya en el Fedro de Platón. Totalmente, porque él distingue, en definitiva, lo que va a salir como resultado es que hay un eros izquierdo que se detiene solo en la satisfacción física, y ese podría decirse es el condenado. y hay un eros que justamente a partir de esa irrupción que es todo lo que se siente en el estado de enamoramiento, puede conducir al recuerdo de la idea de la belleza, a que el alma se amplíe de esta manera que te decía, y entonces enloquezca, pero enloquezca bien, digamos. Está eso de enloquecer mal y enloquecer bien. La locura erótica es la forma superior de locura divina.
Y la locura poética es otra de las formas de locura divina. Justamente en el Fedro aparece una frase muy cuestionadora, digamos, de la posición de Platón, la supuesta posición de Platón respecto a la poesía, porque dice que por más técnica que se tenga, nadie podrá atravesar las antesalas poéticas si no está poseído por el Dios. Entonces, yo creo que Platón nos propone una alianza entre el trabajo reflexivo, el trabajo técnico, el trabajo de conocimiento, y algo que viene desde un lugar extrarracional, si quieren, eso que llamamos inspiración. No es todo inspiración, no. Claro. Sí que se necesita algo extra para poder llegar a la creación, ¿no? Y ahí está expresado de esta manera. Justamente después de Platón, el siguiente filósofo que uno piensa es Aristóteles, alumno también de Platón, que por ahí empuja más la pelota para el lado de la cancha de la técnica. Hay también una reflexión acerca del amor por parte de Aristóteles. Pienso que, por ejemplo, cuando Aristóteles piensa en la poesía o la retórica, a diferencia por ahí de la parte más platónica, no solo es, digamos, deja casi de lado esto de estar inspirado por, y se concentra más en, técnica, cómo se escribe, qué recursos hay, etcétera. ¿Pasa lo mismo en términos del amor? Y en Aristóteles, la noción central, desde el punto de vista de las emociones, es en realidad la filía. La filía es lo que se suele traducir por amistad, pero en realidad es el afecto, el cariño, y el rasgo más importante es la reciprocidad. El tratamiento de la filía para Aristóteles es muy importante porque es fundamental para llegar a una buena relación política. Termina siendo prácticamente un sentimiento de cooperación entre los miembros de la polis, donde por supuesto se da a nivel personal de uno a otro, tiene que ver con suerte de admiración mutua, en eso se funda, de respeto mutuo, pero después llevado al plano político es un enlace muy importante. Entonces le da mucho más, tiene mucha más centralidad la filia y no el eros. También para Platón es el eros con una filia que resulta a la larga de esa relación erótica a través de los años, ¿no? Claro. Como que esa reciprocidad en realidad siempre nace de ese momento magmático y que no se puede controlar, que es la entrada de Eros. Sí. El mayor racionalista, supuestamente, de la historia de la filosofía, o el que funda el racionalismo, sin embargo, le da un lugar central a que hay un desencadenante que tiene que ser irracional, donde tenemos que dejar que intervenga así el deseo, la pasión, y conducirla, ¿no? Claro. Pero no, sin eso no se mueve el universo, digamos, para Platón. Eso es lo que está en el Fedro. Eso me parece interesante. Sí, interesantísimo, porque en realidad a sí misma se mueve con energía erótica, claro, pero a otro nivel, ¿no? No, iba a decir que eso es de una actualidad tremenda, porque es básicamente la concepción de Freud acerca del mundo, ¿no? Uno siempre habla de la pulsión de muerte, la pulsión erótica, o en estos tiempos en donde justamente estamos repensando cuestiones del amor, justamente estamos viendo cómo el amor no es una solo parte de la relación interpersonal, sino que es una lógica que envuelve al mundo. Sin erotismo el mundo no se mueve. Esa concepción no es nueva, sino que ya estaba en Platón. Claro, Freud era, por lo que poco que yo lo conozco, digamos, no soy una especialista, pero creo que tenía orejas justamente para recoger materiales de muchos ámbitos de la cultura y de muchas culturas en realidad, amalgamarlos, y con eso, hace su teoría. Y no quería dejar de mencionar a Marcuse en su Eros y Civilización, ¿no? Totalmente. Donde retoma justamente a Freud, pero retoma fuertemente a Platón de manera explícita, ¿no? En esta obra tan importante en el siglo XX, ¿no? Sí, aparte un autor que fue leído, Marcuse en particular, por los movimientos de finales de los 60, ¿no? Por ejemplo, la gente en el Mayo francés
estaba leyendo fuerte a Marcuse y todo lo que nosotros nos imaginamos con el despertar o la revolución sexual de esa época tenía su bibliografía atrás. O sea, qué interesante lo que dice María Angélica en relación a cómo por ahí este diálogo platónico es mucho más actual de lo que realmente creemos. Claro, y bueno, y tenemos el caso de Badiou, ¿no? Que es contemporáneo y también en su elogio al amor está retomando la teoría platónica del amor, reformulándola, ¿no? Por supuesto, pero dice, bueno, el amor del que estamos hablando es este amor de Platón, quitándole por ahí tanto el peso metafísico, pero que también esa concepción de Badiou viene a cuestionar ese amor utilitarista de la sociedad capitalista, que prácticamente es una ecuación de a ver qué me conviene más, justamente lo que aparece en el primer discurso que está en el Fedro, viene a cuestionar eso, ¿no? Que el amor trae otra cosa que no la podemos cuantificar, no se puede vender, no la puedo comprar. Claro. Es algo que lo tengo que crear con el otro en la diferencia, ¿no? Sí, total. Que tiene que ver con esa cosa del acontecimiento. Las filosofías contemporáneas que piensan justamente aquello que es inesperado y que sucede, tiene muchísimo que ver con la concepción del eros que surge. O sea, aparece, claro. No se mide, se está. Y además creo que la genialidad de Platón es hacer que ese acontecimiento del eros, en este caso del eros filosófico, del eros por la verdad, le ocurra al lector al recorrer el diálogo. O sea, él hace un artefacto que al entrar en el diálogo, ese efecto se va produciendo por la misma retórica del diálogo. No es una exposición de conceptos, es algo que está armado, es un dispositivo armado para que ese eros vaya surgiendo en el lector. Claro. Y, digamos, termine haciendo ese recorrido que hace Fedro con Sócrates, ¿no? A través de la lectura. Y eso es algo, es como un acto de magia realmente. Poder entrar en el texto platónico. Realmente. Un acto de magia que te ha costado traducir y que debo decir, ya habiendo visto el resultado final, lo has logrado con éxito, porque es muy, muy difícil justamente. Digo, no es solamente manejar el conocimiento acerca de la filosofía platónica o saber griego, sino también encontrar la manera en que ese artefacto funcione, porque el diálogo está pensado justamente para que se produzca ese efecto y eso le suma una dificultad más al proceso. Sí, totalmente, y poder tratar de registrar en las notas el juego, ir marcando el juego de Platón y quedar fascinada con eso, pero al mismo tiempo ir marcándolo para que cada uno pueda reconstruirlo siguiendo la trama conceptual que elija, ¿no? Porque hay múltiples tramas que se desarrollan al mismo tiempo. Esa es otra de las genialidades de Platón. Ir marcándolo con esas notas, bueno, es uno de los aportes que espero haber hecho para el lector, ¿no? A través de mi traducción, junto con cada estudio introductorio a cada una de las secciones, además de la introducción general. Esa fue la intención fundamental de la traducción. Sí, completísima. Aparte, porque inclusive hay un mapa que recorre por donde camina mientras van hablando. Claro, y es muy importante porque es poder trasladarse con la imaginación, como si fuera una película, a ese recorrido. Y la pluma platónica hace que quedemos convencidos de que sí, de que el inicio era así, que era maravilloso, con ese plátano, con esa brisa de verano, con las cigarras cantando, cuando en realidad esa zona, si vemos la descripción de Tucídides, había sido, ¿no?, azotada por la guerra del Peloponeso. Era una zona agraria donde la gente vivía, digamos, primero que habían quedado empobrecidos y además no era la población más refinada de Atenas, justamente, ¿no? O sea, no era ese lugar idílico, pero cuando uno toma el texto, Platón nos vuelve a volver en su hechizo y creemos estar ahí, ingresar a esa otra realidad que él logra crear con su pluma. Es como si fuera un reflejo del mundo de las ideas, ¿no? Lo que hace cuando estamos en
locus amoenos. Un caso más de poética barrial. Sí. María Angélica, muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones para todos aquellos que tienen ganas de conseguir el libro. Sale en la colección Coligüe Clásica, es el Fedro, obviamente. Fedro lo buscan así sin el artículo. La traducción es María Angélica Fierro, doctora, especialista, quien ya hemos comentado previo a la entrevista, que tiene muchos textos por delante y que por lo menos a partir de esta traducción nos lleva a pensar algo que tiene que ver muchísimo con el presente, en donde nos preguntamos acerca de qué es el amor. Bueno, en vez de inventar todo de cero, como no hay nada nuevo bajo el sol, uno puede buscar ya en el Fedro de Platón al menos un puntapié para hacerse preguntas nuevas. María Angélica, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Fernando. Seguimos en el Cuartito de Abogado. En el próximo bloque vamos a una situación poética para seguir en tren de esta poesía en la cual estamos envueltos, con Nicolás Guglielmetti presentando su último libro. El Cuartito de Abogado. El poder a la imaginación. El Cuartito de Abogado, un trampolín para que te tires de bomba a la pileta de la lectura. ¡Oh! ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para amargar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Segundo bloque del Cuartito de Abogado, nos movemos a un territorio poético. Tenemos una novedad que también implica la aparición de un nuevo sello editorial, uno construido en pandemia. Estamos en comunicación directa con Bahía Blanca, en donde está la editorial Unidad de Sentido, que acaba de sacar, o sacó hace poco en realidad, Antes que el tiempo arrase con todo, un libro que es poesía reunida y también recolección de trabajos en prosa, algunos cuentos, de Nicolás Guglielmetti, con quien tengo el gusto de hablar. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, Fer? Un gusto realmente participar del programa, porque voy a confesar que soy un poco fan. Ah, qué grande que sos. Así que es un gusto por partida doble poder hablar del trabajo y, sí. Y nada, un poco cholulo me salió el tema. No, por favor, me enorgullece. Muchas gracias. Yo la verdad lo felicito a vos, a Nico, quien está cediendo su Zoom, Nicolás Fernández Vicente, quien es la otra persona responsable de la editorial. Y bueno, voy a empezar, mejor dicho, la entrevista haciéndote esta pregunta. Este es un libro que funciona como una reunión de tu poesía hasta el momento. ¿Qué sentiste cuando hiciste este trabajo retrospectivo? Y mira, Fer, el trabajo surgió de plantearnos tratar de plasmar y mostrar el proceso que uno viene desarrollando en el tiempo en búsqueda de una estética. Entonces, por ahí cuando uno escucha poesía reunida puede parecer un poco ambicioso, por ahí los puristas se pueden llegar a sentir, viste, como diciendo, mira, un pibe de 40 años, una persona de 40 años presenta su poesía reunida, pero lo que queríamos hacer es mostrar el trabajo, las búsquedas, cómo uno por ahí se va relacionando con el lenguaje y dejarlo plasmado en el tiempo, porque es un trabajo que se hizo un recorte de más o menos 20 años. Yo a Nico Fernández Vicente lo conocí en el 2006 por una beca que daba acá Vox, que traían a la gente de Diario de Poesía, García Helder, con el cual hicimos un taller por 2 años. Nosotros éramos bastante jóvenes y ahí pudimos, digamos, tener contacto de primera mano venía Martín Prieto, Casas, Durán, y para nosotros a temprana edad, digamos, tener contacto con esas poéticas, digamos, como que nos marcó. Y con Nico nos reencontramos trabajando en otro libro en pandemia, y yo venía craneando la idea de una editorial, además del trabajo de reunir las cosas en el tiempo. Y bueno, trabajando sobre otro libro empezamos a ponernos de acuerdo sobre acordarnos a aquellos momentos donde nos habíamos conocido, y bueno, un poco como que coincidió juntarnos con el lanzamiento editorial y reunir este trabajo de textos a lo largo del tiempo, que realmente me llena de satisfacción, y también es como que
uno pone ahí todo el trabajo a lo largo del tiempo y de alguna manera para que la gente pueda ver un proceso, ¿no? Sí, aparte también lo interesante, que ahora que mencionás todo esto, también cierra un poquito más la cuestión de que hay algo que tiene que ver con cierta búsqueda que uno reconoce quizás en la tradición objetivista de los 90, en donde están estos nombres que has mencionado, ¿no? García Helder, Casa, Durán, son todas personas muy vinculadas al movimiento, que era buscar la poesía en las cosas, ¿no? En lo cotidiano, y viendo justamente tu trabajo poético, está como esta intención de tratar de encontrar la forma exacta, la palabra justa, breve, concisa, que vaya a la cosa, ¿no? Que uno sienta que está tocando lo que el poema menciona. Y yo pienso que un poco estamos impregnados con esa corriente porque indirectamente al haber formado parte de esos talleres y los movimientos de esas editoriales de ese momento, como era Vox, acá había una cooperativa editora del Calamar con los que editaron sus primeros libros Mario Ortiz, Marina Yutsuk, bueno, otra cantidad de poetas de acá de la región. Estamos un poco vinculados con esa estética, a pesar de que por ahí en el libro mismo también hay algunos poemas que tienen otra, si se quiere, alguna cuestión un poco más lírica, ponerle ahí un poema más largo. Sí, total. Pero bueno, hay como una búsqueda, me parece que eso es lo más importante. Y sí, eso se ve reflejado. Hay como, pienso que haber tenido contacto con esas poéticas a esa edad, como que en el inconsciente nos quedó y es una manera que se ve de trabajar el lenguaje que está explícito ahí en el libro. En el libro, una de las cosas que más me llamó la atención es esta cosa de la búsqueda de una temática íntima que tenga que ver también con la, para decirlo rápidamente, la poética de la relación de un sujeto con la naturaleza. Lo digo sobre todo por la serie de poemas que más me han gustado, que tienen que ver con la pesca, ¿no? Que es, la verdad que es buenísimo. Y que aparece en el libro con un lugar muy, muy, muy particular en el texto. La pregunta que te quería hacer era ¿cómo encontrás, supongo yo por razones biográficas, pero ahora las vas a desarrollar, el tema de la pesca como un tema poético, ¿no? Esa sección del libro se llama Manual para la pesca deportiva y, por ejemplo, el primer poema me pareció genial, dice: un día de pesca. Siempre que arrancábamos o volvíamos frustrados de una excursión, sobre la caja zarandeante del catango, las palabras de mi padre se repetían: es mejor un mal día de pesca que un buen día de trabajo. Sí, Fer, el tema de la pesca y el tema de esa serie particular, bueno, tiene que ver un poco con eso. Yo la pensé, planteármela, la escribí a partir de la muerte de mi padre, que fue hace 3 años ya. Y me di cuenta, haciendo en retrospectiva, que una de las cosas que más me vinculaban con él fue esa práctica a temprana edad. Yo con él, compartíamos tardes, viajes y alrededor de esa práctica. Y vi la manera de que algo tan sentido pudiera ser planteado, como veníamos hablando antes, de una manera como un manual de instrucciones, que tiene que ver con la corriente que hablábamos nosotros del objetivismo, como tratar de balancear entre un tema tan atravesado por las sensaciones, que no quede algo tan, digamos, si se quiere, empalagoso, y tratar de introducirlo a través de un procedimiento objetivista. Pero bueno, también tiene que ver con que, bueno, acá en Bahía Blanca el tema de la pesca, bueno, mi escritura tiene un arraigo muy fuerte con lo territorial. La mayoría de los proyectos de escritura, más allá de las novelas o los otros libros, como que Bahía Blanca tiene un potencial muy rico porque es un lugar muy complejo, tiene un montón de contradicciones, de complejidades, como es el polo petroquímico. Tenemos una ría a la cual por ahí no tenemos tanto acceso o mediado porque está el polo industrial. Entonces, si vos te movés unos kilómetros, el paisaje muta y es muy bello, y acá capaz que está, ¿me entendés?, contaminado. Entonces, siempre la literatura mía está atravesado por esos matices, y tratar de plantearlo en esa serie me pareció un desafío, y me alegro que lo hayas destacado y que te haya gustado, Fer. Sí, aparte también en una parte hablás de justamente una cosa es la pesca y otra es la depredación, que me pareció muy interesante, porque
digamos que en estos tiempos donde reflexionamos acerca de qué hacemos con el medio ambiente, yo creo que también hay que poner en la balanza que no hay que equiparar la pesca artesanal o la pesca tradicional con la industria pesquera. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferente, y también está visto desde el recuerdo de un chico, y poder equilibrarlo eso en el sentido de que, como decís vos, uno por ahí es más grande y tiene más contacto con el contacto que tiene con esas prácticas, con esas labores. Yo en su momento nosotros teníamos vinculación también con trabajo de pesca. Mi familia tenía pescaderías, por llamarte un ejemplo. Entonces yo quería contrastar eso, lo aficionado, lo romántico del pasado, y por ahí el contraste con esas otras cuestiones. Me parecía que estaba bueno plantearlo en el texto. Y bueno, a través de un texto que uno por ahí dedica a la muerte del padre, ¿no? Sí, aparte también que tiene que ver con el título un poco del libro, ¿no? Antes que el tiempo arrase con todo. Está también eso. Es como tener la fotografía en la instantánea antes de que se pierda por el paso del tiempo. Ni hablar. Sí. Ahí me parece que entra también la serie de Maradona, que cierra la parte de poesía, que también, digamos, por una cuestión coyuntural, justamente poemas dedicados a la muerte de Maradona. Uno sabe que lo escribiste de manera reciente, ¿no? Digo, eso es la última producción y también está cargada de todo esto. Sí, por supuesto. El texto de Maradona lo escribí inmediatamente después de la muerte de Diego, y charlando con una editora en Nápoles que le interesó el trabajo, porque hay una editorial en Nápoles que se llama Polidoro, que había editado a Julián López, creo que era, y yo estaba haciendo traducciones de muchos escritores latinoamericanos. Se interesó por la serie de Maradona y por empezar a hacer el trabajo de traducción para ver si podía ser en su momento editado allá. Y nada, como fue el más reciente y el libro estaba por cerrarse, me pareció que como la muerte de Maradona era muy reciente, me pareció bueno ponerlo primero que saliera en nuestro país. Así que ese es un texto que también me llena de orgullo, y también tratar de trabajar con las diferentes miradas de la construcción de un ídolo, o la mirada de la muerte de Maradona, ¿no? Mirarlo desde diferentes aristas, no solo con la mirada periodística o con las experiencias que tuvieron todos, desde la que tuve yo mismo con Maradona hasta la que que se puede ver desde los recortes de las revistas hasta de los que han contado personas que lo han conocido. Sí, y aparte también tiene que ver con algo que lo vincula a lo mítico y lo paterno que también aparece en la serie de la pesca. Totalmente. Que en realidad, claro, lo envuelve, bueno, justamente en uno de los poemas vos te detenés en esa famosa imagen de las margaritas que pone Dalma en los pies del Diego, en las piernas del Diego, como un gesto también en donde el ídolo, digamos, se rinde frente al amor paternal, ¿no? Porque es básicamente lo que aparece ahí en la figura de la hija, y que vos lo trasladás y está en el yo poético de la serie de la pesca. Totalmente. Además que es como que en el poema de Maradona me interesaba ver, más allá de mostrar la lista de determinadas aristas, ver que lo que movilizaba a Maradona muchas veces era el amor. Y lo que nos moviliza muchas veces a todos también es el amor, aunque me parece que a través de los procedimientos tratemos de ponerlo de diferentes maneras. Me parecía bueno plantearlo de ese lado también el poema de Maradona, y por ahí ver desde el amor o desde la devoción o la fidelidad también lo que hacen las diferentes personas, capaz que no han tenido nunca contacto con él, y nada, y que fueron armando de alguna manera ese poema sobre él, sobre el ídolo. Sí, y que es también una reflexión sobre el arte, ¿no? Voy a leer un fragmento de uno de los poemas que me parece también muy elocuente en este sentido, que dice: en este cuerpo contaminado de pecados y contradicción, espero que no culpes al pibe de Fiorito. Solo soñó llegar a la cima del mundo y arrebatársela al poder, pero las represalias fueron lapidarias. Tuvo que exiliarse, tuvo que disparar, aunque todos nos avergonzamos de él porque no podíamos convivir con semejante contradicción. Ni el universo puede detener ese torrente natural, incluso muerto. Hay que valorar al artista o a la obra. ¿Cómo separarnos de semejante excepcionalidad? Digo, es una pregunta que tiene que ver justamente con esta estética objetivista que vos estás un poco retomando con tu manera, con tu estilo, con tus preguntas, que es acerca de esta cosa tan bella que me está pasando, cómo distinguirla
de la idea de poema, ¿no? Porque el poema evoca justamente lo que pasó, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo realmente poético, lo que tiene peso? ¿Lo que pasó o la representación del poema, ¿no? ¿La obra o la realidad? ¿El poeta o lo que hizo? Son como esos límites, ¿no? Lo mismo pasa con la serie de los peces, ¿no? Cuando el pez se corta al medio, ¿no? Y se empieza a separar las partes. ¿Qué es lo que queda? ¿La práctica? ¿Dónde está eso? ¿No? Digo, me parece que son cosas... Sí. Me interesa también por ahí, que está bueno, poder preguntarnos o hacer reflexiones sobre la misma escritura, sobre nuestro mismo trabajo dentro del trabajo poético. Poder dejar esas preguntas ahí para que las reponga el lector, dejar esos silencios o esas segundas lecturas que nosotros hacemos, las reflexiones que vos estás haciendo, para completar la lectura y para completar el libro de alguna manera. Me parece que es como abrir dejar abierta una puerta para que darle pie para que la persona que está leyendo recupere eso y bueno, también muchas veces uno cuando está escribiendo está reflexionando en el mismo momento y nada, me parece que es una manera de hacer partícipe al lector del trabajo que realizamos, ¿no? El libro también tiene una parte en prosa, que es una recolección de algunos cuentos. El cuento que me dejó pasmado, para usar un término rápido, fue el primero. Tender me pareció tremendo. Yo me había enganchado inclusive, y me hizo acordar mucho, hablando de estas cosas de los autores que habías mencionado, me hizo acordar a cierto efecto que me produjo Veteranos del Pánico de Casas. Esta cosa de que por ahí entras por una puerta que tiene que ver con lo lindo y simpático de recordar el pasado y una suerte de final abrupto que te deja como ahí. Te lleva para otro género. Claro. Sí, en esas series de cuentos, más allá del que mencionás, hay como varios géneros, porque en realidad fue una serie de cuentos mayor de 15 que se llama La Tierra del Diablo, que tiene más cuentos, pero en ese momento estaban participando en concursos, estaban sometidos a revisión para ser editados, entonces hice como una pequeña... Vos fíjate que también hay algunos que son que cruzan la ciencia ficción en el campo, y otros que tienen con el mar, y otros que tienen que ver más con la ciudad. Todos están reflexionando sobre la ciudad desde diferentes lugares. En ese que vos contás particularmente es una reunión de amigos, como que ya se está llegando al final y se ponen a hablar de determinado tema y encuentran como una posibilidad de, para ellos, salvarse o tener una idea media delirante ya de pasado de copas y se encuentran con algo al lado de la misma casa, en la medianera. Pero después hay otros que plantean otras cuestiones que se quieren más... que tienen que ver con problemáticas más profundas de la ciudad de Bahía Blanca, pero es como que son diferentes miradas de la ciudad desde diferentes lugares, desde lo urbano, desde la casa, desde el vecino, desde el campo, y o sea, por las cuestiones que te dije que estaban participando en otras cosas, por ahí faltaron 3 o 4 cuentitos más como para terminar de darle el sentido a la serie completa. Pero bueno, veremos si más adelante, si el tiempo nos arrasa todo y nos da la oportunidad. Sí, aparte también digo, el libro me parece que es un intento honesto por mostrar esto que decías al principio, ¿no? De decir, bueno, voy a frenar un toque la pelota para poner los futbolísticos y decir qué es lo que hice hasta ahora, más o menos dónde estoy parado. Y en realidad yo no lo veo como, a diferencia quizás de lo que planteaste al principio, que es mi humilde lectura, no lo veo tanto como hice esto mirando hacia atrás, sino, bueno, estoy acá y a partir de acá es el primer escalón para hacer lo próximo. Ni hablar, porque también me pasó muchas veces que los trabajos que vengo publicando, y muchas veces viste que se pierden en ediciones que por ahí son más chicas y se agotaron, y como que el trabajo se dispersa, entonces fue una manera de agruparlo también, y que sea también una carta de presentación, como para ver dónde uno está parado y decir, bueno, a partir de ahora también voy construyendo desde acá, puedo completar esta serie de cuentos, bueno, la serie de Diego, bueno, particularmente fue por eso, va a salir, si todo va bien, en otro lado, y las otras series de poemas que le dan el nombre a la editorial, que se llama Unidad de Sentido, fueron agrupadas así, pero, digamos, fueron textos viejos que se fueron reescribiendo también y que quedaron un montón afuera, de esa selección quedaron un montón, que Nico me ayudó muchísimo, me conoce de hace muchos años y me dio una mano muy grande para hacer el recorte de esa serie que digamos,
para ver qué quedaba fuera y qué no. Así que también quedó material como para seguir trabajando. Bueno, felicitaciones a los dos Nicos entonces por la salida de esta editorial y felicitaciones a vos, Nico, por Antes que el tiempo arrase con todo, un libro que, ¿cómo se puede conseguir? Primeramente porque es el primer título, lo podemos conseguir en librerías de Bahía Blanca, pero las webs están, digamos, hacen envío a todo el país. Después, cuando salgan el resto de los libros que tenemos proyectados para dentro de 2 meses, que va a salir un libro de Andrea López Cossack, que es una poeta bahiense que estuvo mucho tiempo viviendo en La Plata, la volvió a Bahía, y Carolina Morosi, que es otra escritora bahiense, otra poeta, que bueno, se formó en el taller de Alberto Laiseca y demás cuestiones. Cuando tengamos ya 3 títulos, vamos a empezar a insertarlo también en el circuito de distribución para que lleguen a Buenos Aires y al resto del país, de una manera más directa, que se puedan distribuir en librería. Nosotros ahora tenemos las librerías de acá, o nos visitan en la página de Unidad de Sentido y nosotros podemos hacerlo por envío, por correo. Así que nada, Fer, la verdad que te agradezco mucho por la invitación. Te vuelvo a repetir que soy fan en serio del programa, porque lo escucho siempre en el trabajo. Lo escucho siempre por Spotify y la verdad que bueno, disfruto mucho porque nada, yo también hago trabajos trabajo para publicaciones y me gusta estar totalmente actualizado con las nuevas lecturas, con lo que pasa en los márgenes generalmente también, que me parece que es lo más enriquecedor. Así que realmente para mí es un honor formar parte de este programa y de estar charlando con vos. Me voy a poner a llorar, yo también estoy grande, ya estoy menos reacio a todo, y aparte tenés una remera de The Cure que ya me conmovió. Así que... Ya está, listo, es generacional. Es generacional. Bueno, Nico y Nico, muchas gracias por la entrevista. Entonces, todos a buscar las producciones de Unidad de Sentido en la página web. Y les recomiendo con énfasis el libro de Nicolás Guglielmetti, Antes que el tiempo arrase con todo. Les mando un saludo muy grande. Gracias, Fer, un abrazo grande y gracias de vuelta por esta oportunidad. No, por favor, gracias a vos. Chau, chau. Cerramos la puerta de Cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, podés escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, El Cuartito de Bogado, o seguir la cuenta @bogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.